Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta semana 8 de Álgebra y Geometría Analítica. Hoy es 10 de enero del 2022 y vamos a comenzar el día de hoy con el tema de funciones. Sobre la parte de funciones veremos algunos detalles que pues, nos interesan para esta clase y también para la clase de Geometría y Trigonometría. Sin embargo, el tema ya completo de funciones lo verán en su curso de cálculo diferencial. Vamos a ver algunos preliminares y básicamente nuestra clase pues está dirigida a entender la definición, a entender la definición de gráfica y pues ya a partir de eso, en las siguientes clases veremos las definiciones de funciones que nos interesan, por ejemplo, funciones lineales, cuadráticas, sus gráficas y más adelante veremos o relacionaremos este tema con el tema de cónicas, aunque no necesariamente todas son funciones, pero pues estos son los preliminares. Aquí les dejo algunos textos que recomiendo también para este tema. Hay muchísimos más, por supuesto. Como ven, los libros que usé ahora para mostrarles como referencia son libros de cálculo diferencial, no de precálculo, pero algunos libros de precálculo también abordan el tema de funciones, de gráficas de funciones, así es que eh, también lo pueden consultar ahí. Bueno, vamos a comenzar con el tema de funciones, pero vamos primero a aterrizarlo en funciones que nos encontramos pues en nuestra vida diaria. Primero veamos este diagrama. En este conjunto se encuentran los artículos que podemos localizar en un supermercado. Aquí hay algunos que coloque jabón, aceite, sopa, 1 kilo de carne, por ejemplo. Y cada uno de estos artículos tiene una asignación a un número al que llamamos el precio. He colocado aquí algunos ejemplos y si observan, en este caso, la asignación debe de ser única, es decir, a cada artículo del supermercado le corresponde uno y solo un precio. De cada uno de estos artículos no pueden salir dos líneas, ¿verdad? De tal forma que le corresponda, por ejemplo, 15 pesos y 30 pesos. Pero podría ocurrir que en el conjunto de artículos se encontrara algún otro que tuviese, por ejemplo, el mismo número asignado, es decir, el precio. Eh, podemos poner por aquí. Ahí se ve muy pequeñito. Pero, por ejemplo, aquí podríamos poner, no sé, una bolsa de arroz de 1 kilo y pues a lo mejor cuesta igual que la sopa. Bueno, ya este precio no está actualizado, ¿verdad? Y ahorita anda como en 40 pesos. Así que sí puede ocurrir que a este número, que es el precio, es un número positivo, lleguen dos o más líneas. Eso lo único que nos dice es que hay dos elementos de este primer conjunto, que son los artículos, que tienen la misma asignación a través de esta función, que es la función de precios. ¿Okay? Pero de aquí definitivamente de los artículos no podrían salir dos líneas, ¿verdad? Porque eso violaría pues nuestra definición de precio. Bien, pues esta es una asignación que es de hecho una función. Más adelante veremos ya de manera particular la definición en ámbitos de matemáticas, pero básicamente la función es una asignación. Es una asignación única. Veamos este otro caso. Tenemos por un lado un grupo de personas. Vean que igual que en el caso anterior, hay dos conjuntos. Por ejemplo, aquí el primero que corresponde a los artículos del supermercado y este otro
pues a un conjunto o su subconjunto de los números reales, que de hecho son números racionales positivos. También aquí tenemos otro caso. En el primer conjunto se encuentra un grupo de personas. Ajá, aquí hay una lista de 6 personas y hay una asignación que es la edad. Esta asignación también es una asignación única, es decir, a cada persona le corresponde una y solo una edad. ¿De acuerdo? Esto es, por supuesto, en un tiempo específico. Conforme avanzan los años, pues este número también se va modificando, pero en un tiempo específico, un momento específico, esta asignación es, por ejemplo, la que ven aquí. ¿Okay? Esta es la función de edad. El conjunto a donde son enviados estos elementos, ajá, son números enteros positivos, ¿verdad? Aquí todos los números son enteros. Son números de la recta real, pero todos son enteros. Bueno, veamos este otro caso y quisiera que ustedes me ayudaran aquí a terminar la redacción. Por un lado tenemos en este conjunto una lista de profesores, por ejemplo, profesores de la UAM. Los he etiquetado como profesor 1, 2, 3 y hasta el profesor 5. Y de este otro lado se encuentra una lista de distintos empleos. Definitivamente, por definición, por ser profesores de la UAM, todos ellos tienen algo en común que son, pues que trabajan justamente para la UAM. Pero aquí hay otros empleos, X1, X2, X3, así le he llamado. Y pues lo primero que voy a representar es la asignación de cada uno de estos profesores al empleo que es la UAM. ¿Okay? Entonces todos estos convergen aquí. Ajá. Pregunta, ¿alguno de estos profesores podría tener un empleo como estos, por ejemplo? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería Que sí. posible? Sí, ¿Otra, ¿no? otra Podrían vez? tener otro empleo, Ujú. aparte de ser profesores. Aparte de ser profesores de la UAM, podrían tener otro empleo. Incluso ese empleo podría ser también de docente en otra escuela, ¿verdad? Así que sí cabe la posibilidad de que estos profesores tengan otro empleo. Observen que aquí hay hay por ejemplo un profesor en donde salen dos líneas, dos asignaciones, y eso pues lo que indica es que en este caso no tenemos una función, no es una función como en los casos anteriores, no son asignaciones únicas, ¿ok? Entonces a cada profesor de la UAM, ¿qué podríamos completar aquí? A ver, ayúdenme. Ya lo hicimos para el caso de funciones, pero aquí, ¿cómo podríamos redactar un enunciado que nos ayude a entender este diagrama? A cada profesor de la UAM, a ver, vean los anteriores. Por ejemplo, aquí. Pues puede ser que no a fuerzas debe de tener un trabajo nada más. A cada profesor de la UAM le corresponde uno o dos empleos, no sé. Ajá. Y de hecho, las dos respuestas que han dado, pues se relacionan, ¿verdad? Entonces vamos a escribir a cada profesor de la UAM le corresponde, perdí de pronto la frase, a cada profesor le corresponde Podría uno. ser uno o dos por empleo. Ajá, perdón, otra vez. Uno o dos empleos. Ajá, uno o dos O puede ser. Ujú. ¿Qué les parece si para generalizar le ponemos uno o más? más empleos. Ajá, empleos. Aquí sí, por supuesto, los ejemplos que he dado son máximo dos, ¿verdad? Pero podría ocurrir que que alguno de los profesores tuviese incluso uno más, ¿verdad? Y
seguiría siendo posible, ajá, no viola ningún principio y podría ocurrir. Entonces sí, muy bien. A cada profesor de la UAM le corresponde uno o más empleos. Hay esa posibilidad. Al menos un empleo también, Francisco, esa es una opción, al menos un empleo. Y ya eso nos da pauta a que, bueno, es, digamos, semejante a lo que vemos aquí, ¿no? Es posible que haya algunos otros. Al menos uno, por supuesto, porque es al menos el de la UAM. Ajá. O uno o más. Muy bien. Sí, todas esas frases son correctas, ¿verdad? Para este contexto. Bien, veamos algunas definiciones de función para que más adelante ustedes en sus propias palabras construyan esa función, esa definición de función, entendiendo cuál es el significado, porque a veces pasamos a cursos más avanzados y olvidamos que en otros contextos estamos también trabajando funciones, no solo en cálculo diferencial, por ejemplo, y eh, cuando nosotros entendemos la definición de función de manera más general, es mucho más fácil que cuando avancemos se perciba cómo estas funciones, pues, digamos, la base de la definición no cambia. Lo que van cambiando son los conjuntos inicial y final y, claro, el tipo de asignación que hacemos. Veamos, por ejemplo, la definición que da el profesor René Benítez en su libro de cálculo diferencial. Dice, una función f es una relación. Por cierto, permítanme regresar a esta imagen. Estas asignaciones que no son únicas se conocen como relaciones. Es más general el concepto. Y una función también es una relación, pero este es más general. ¿Okay? Son asignaciones que no necesariamente son funciones. Entonces, en principio una función es una relación, ¿verdad? ¿Entre qué? Pues entre dos conjuntos o entre elementos de dos conjuntos. Entonces, dice, F es una relación, además hay que darle un nombre. Generalmente cuando comenzamos a trabajar funciones, pues les llamamos con la letra F, pero más adelante podríamos usar otros nombres, algunos de ellos que pues nos recuerden a qué se refiere esa asignación, por ejemplo. Entonces, F es una relación que hace corresponder, vean que aquí hablamos de correspondencia, estas líneas nos hablan de esa correspondencia a cada elemento de un conjunto X. El conjunto X se refiere al primer conjunto, bueno, esta no es una función, pero esta otra. El conjunto X se refiere siempre, o en esta definición, al primer conjunto. Eso no ocurre siempre, pero dice que a cada elemento de este conjunto le hace corresponder un único elemento en un conjunto llamado Y. Vean que esta palabra es bien importante. Si yo solamente digo hace corresponder elementos o algún elemento, no es suficiente para enfatizar en que esa correspondencia debe de ser única, como en el caso de las edades, como en el caso de los precios. ¿Ok? La forma de denotar esta relación, que es una función, es el nombre de la función, tal que, o sea, f es tal que x, o sea, los elementos de x son enviados a los elementos en y. Por ejemplo, los elementos en x pueden ser los artículos de un supermercado y a través de la función f son enviados a los números reales. En general puede ser a los números reales o podemos acortar ese conjunto diciendo que son positivos o que son incluso todavía más específicos, son racionales. Pero bueno, este segundo es un subconjunto de los números reales. Otra forma de denotarlo es solamente a través de X, es enviado a y en medio el nombre de la función f. La forma en cómo lo leemos, función f de x en y.
o f de x en y. Por acá vamos a ver la definición de este otro autor y después les voy a pedir que ustedes me digan algunas palabras clave que encuentran tanto en la primera como en la segunda definición. Entonces, James Stewart dice, una función f es una regla que asigna a cada elemento x, ahora le está dando nombre al elemento en particular, por ejemplo, a este elemento que es Juan en el conjunto de estas personas, pues la puede llamar x. O x1, x2. De un conjunto A, bueno, ahora no llamamos x al conjunto, sino a exactamente un elemento llamado f de x. Ahora el autor da nombre a este elemento al que es enviado ese x y se nombra f de x. Se lee así, f de x. Los paréntesis en este caso no representan una multiplicación. Se lee como f de x. Se refiere a que la asignación es del elemento x. De un conjunto B. Hace mención de A y de B para esta definición. A, entonces, es el primer conjunto, B es el conjunto a donde son enviados. Pero finalmente hay esos dos conjuntos que son importantísimos. Díganme algunas palabras o frases cortas que encuentren en común entre las dos definiciones. Conjunto. Muy bien, conjunto. Entonces, Una regla que asigna a cada elemento. Elemento sería. ajá, aquí encontramos primero conjunto y conjunto, ¿verdad? Hay esa correspondencia. Y el segundo que me dijeron, Elemento. elemento. Ok. Función también. Un único elemento, lo voy a poner completito, un único elemento. Y esta otra que es exactamente un elemento. Vean cómo hay esta idea de que la asignación es única, ¿verdad? ¿Y cuál otra? Y una función, ¿no? Ajá, por la propia definición, muy bien, una función que es justamente lo que queremos definir, muy bien. ¿Alguna otra que encuentren que se relaciona? Probablemente no iguales, pero que tienen el mismo significado. Regla y relación. Relación. Ok, esto es una relación y esto es una regla. Ajá. También X y la función de X, Nada. ¿no? Conjunto. Nada con corresponder. En la primera definición no se nombra a X, a este X, pero sí se nombran a los conjuntos. Por ejemplo, aquí dice X es como en este caso A. Y Y es como B, ¿no? O sea, nombra a los dos conjuntos, A y B. Por ahí alguien dijo otra cosa más. Corresponder. Corresponder. ¿Corresponder y cuál? Asignada. Exactamente. Aquí tenemos entonces, ya no tengo más colores, voy a poner color negro. Entonces, corresponder y asigna, ¿verdad? Hay esa correspondencia o esa asignación. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, estas son palabras clave para la definición de función. ¿Qué debe haber? Esa regla de asignación o de correspondencia. Eso es lo que debemos de entender, que siempre en una función debemos de tener esa regla, esa manera en cómo hacemos corresponder los elementos del primer conjunto al segundo conjunto. ¿Okay? Por otro lado, la asignación debe de ser única. Cuando ustedes avancen, por ejemplo, en su curso de varias variables, verán cómo hacen corresponder elementos de un conjunto a, por ejemplo, puede ser
una terna de números hacia un número real. Entonces, siempre que comiencen en un curso de matemáticas, identifiquen cuáles son las funciones que están trabajando. Al principio, por ser uno de los temas de cálculo diferencial, es mucho más común que vayan identificando cada elemento. Conforme avanzan, también, pero no siempre se va a observar desde esa perspectiva de función a un concepto nuevo. Vean que todo lo que van a, bueno, que la mayor parte de lo que van a trabajar en matemáticas tiene que ver con el concepto de función. Por supuesto, hay otras que no lo son, como el de relación o simplemente las cónicas que vamos a trabajar, pues algunas de ellas no son asignaciones de este tipo, no son funciones. Bueno, ahora veamos algunas formas de representar a una función. Una función se puede representar, por ejemplo, con una tabla de valores, con una tabla en donde se encuentran los dos conjuntos y esta asignación se muestra pues en la misma fila. El primer conjunto que ven aquí es el conjunto de alumnos y el segundo es un número que se conoce como la matrícula. Por ejemplo, para este primer alumno, su asignación de matrícula está aquí y así para cada uno, ¿verdad? Y esta asignación es única. Dependiendo de la institución, aunque se encuentren en la misma universidad, si cambian de licenciatura, por ejemplo, a maestría, ese número puede cambiar, pero es único en todo su trayectoria, en toda su trayectoria por la maestría, por ejemplo, ¿no? Y eso depende. Para algunas otras universidades, el mismo número de matrícula con el que iniciaron, pues lo usan tanto para maestría y doctorado, pero en algunas otras no. Pero es un único número. De forma verbal también podríamos hacer esta asignación simplemente en un enunciado, ¿no? Por ejemplo, yo digo la asignación de la clave CURP a un grupo de personas. ¿Okay? Esa asignación es única. La asignación de precios en los boletos de un concierto y bueno, cualquier otro enunciado que denote esa asignación. ¿Okay? La asignación de una calificación a 3 marcas de atún en lata. Entonces aquí puede ser a partir de un número, puede ser simplemente a partir de una categoría, pero estamos haciendo esa asignación. ¿Okay? Esta otra que es pues, la que más nos interesa en clase, que es la algebraica, a través de una expresión matemática. ¿Okay? Por ejemplo, esta primera, vean que tiene los distintos elementos que ya hemos mencionado. El nombre de la función, ahora aquí es A. La variable a la que vamos a enviar a este otro valor A. Entonces, esta función describe el área de un círculo para el valor del radio R. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si el radio se denota con la letra R minúscula, el área del círculo es pi r cuadrada. Ahí está la forma pues ya matemática de expresar esta función. ¿Okay? Entonces a cada radio le corresponde un valor y solo uno de área de un círculo. Esta otra función nos dice también, como en la definición de James Stewart, que fue la segunda que trabajamos, nos da el nombre de los elementos que se encuentran en el primer conjunto y los elementos que se encuentran ya en el segundo, donde son asignados, pues los llama f de x. Y en este caso nos dice la regla de correspondencia, nos dice a cada x le voy a asignar su cuadrado. Por ejemplo, al número 5 le asigno el 25. Al número -3 le asigno el 9 y así sucesivamente. Esa es la regla de correspondencia. Bien. Otra forma de representar a una función es a través de una gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos del INEGI y esta asignación pues es temporal, ¿verdad? Aquí tenemos los distintos elementos del primer conjunto que son
pues es un conjunto de los números también reales, positivos. Y bueno, de hecho estos son números más bien naturales, ¿ok? Ese es el primer conjunto y aquí hay una asignación que, bueno, podemos ver por eso aquí y ya de manera específica, pero lo importante es la gráfica, ¿ok? Entonces, visual, verbal, algebraica y una tabla de valores, ¿ok? Bueno, veamos una definición más de este tercer libro, Matemáticas Discretas. Y también aquí quisiera que identificáramos esos elementos. En esta definición verán ya algunos símbolos más específicos de nuestro contexto ya de matemáticas, pero son más bien con la finalidad de darle ya ese matiz de una definición más apegada a matemáticas. Sin embargo, los elementos pues son los mismos. ¿Okay? Entonces, aquí los autores comienzan por definir dos conjuntos. Ajá. Vean que al final los elementos son los mismos, pero la forma de abordar la definición es ligeramente distinta. Entonces, sean A y B dos conjuntos. Una función f de A a B, ¿ah? Nos dice de dónde se toman los elementos y a dónde son enviados, escrita como, aquí ya veíamos esta representación, que es la misma de la que platicábamos, es una regla que asocia, nuevamente aquí vemos esta palabra, asocia o hace corresponder a cada elemento A que pertenece al primer conjunto A mayúscula, a cada elemento, antes lo llamó X en René Benítez, pero bueno, ahora se llama A, que pertenece a A, un único, asocia, o sea, hace corresponder este elemento A, un único elemento del segundo conjunto llamado FDA. FDA es el nombre de ese elemento del segundo conjunto, decimos que pertenece a B. ¿Okay? Vean que es lo mismo, solamente que pues la estructura de la definición es algo distinta. Este es un diagrama de mucha utilidad porque nos dice cómo son los elementos o cuáles son los elementos que ingresan. Aquí se procesan. Imagínense que esto es como una maquinita que procesa y aloja como resultado FDA. ¿Okay? Esta misma estructura la va a tener, por ejemplo, la derivada o la integral. Entonces, en la derivada ingresa una función. Aquí se procesa a partir de la definición y da como resultado, si es que es posible procesarla, esta otra función que es la derivada, ¿no? O la integral. Aquí ingresa una, por ejemplo, hablando de una integral indefinida, ingresa una función, se procesa aquí mediante esa transformación que es la derivada y después da como resultado otra función, ¿no? O si es una integral definida, pues es algo semejante. Una transformada de Laplace, pues lo mismo, ingresa una función, se aplica la definición, es toda esta maquinita la que hace el proceso y da como resultado otra función, ¿ok? En un espacio diferente. Entonces, más adelante van a trabajar funciones también, por ejemplo, de variable compleja. Entonces ahí yo les aconsejo que cada vez que vayan definiendo funciones, siempre tengan en cuenta estos elementos. ¿De qué conjunto tomo esos elementos? ¿Cómo es esa regla de correspondencia y hacia dónde los voy a asignar? ¿Okay? Bien, aquí tenemos un ejemplo de algunos conjuntos, bueno, dos conjuntos A y B que tienen los siguientes elementos. A, vean, tiene aquí A, B, C, D y E. Y B tiene los conjuntos alfa, beta, gamma y delta. ¿Okay? La función f de A a B se define de la siguiente manera. Lo podemos hacer, de hecho, a partir de la tabla. Aquí tenemos la correspondencia. ¿Cuál es, por ejemplo, la correspondencia para A? Pues es beta, para B es alfa, para C es delta, también para D y para E es delta.
Entonces el diagrama lo tenemos de esta forma. Ven, aquí es A beta, B alfa, C, D y E van enviados a delta. ¿Ok? Ahí está la asignación. Este es un diagrama también que se puede usar cuando hay una tabla de valores para la función, ¿no? Entonces es un diagrama de flechas. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No. ¿No? No, profesora. Muy bien. Pues vamos ahora a la siguiente definición, que se conoce como producto cartesiano de conjuntos. El producto cartesiano de dos conjuntos se define como estos pares ordenados que contienen elementos del primer y del segundo conjunto, pero en ese orden. Aquí es bien importante que siempre los elementos que se coloquen en este producto cartesiano estén ordenados, tal como lo muestra el propio producto. Por ejemplo, aquí podemos colocar A cruz B, y eso es diferente de B cruz A. O sea, es el producto cartesiano de A con B o de B con A. Entonces es importante primero respetar el orden. ¿Qué es lo que vamos a construir una vez que se tiene el producto cartesiano? Vamos a construir parejas de elementos, pero estas parejas van a estar, es decir, los elementos van a estar ordenados. El primer elemento, A, pertenece al primer elemento aquí del producto cartesiano A, y B, que es el segundo elemento aquí en la pareja, pertenece al segundo, que es B. Este producto cartesiano se puede hacer entre cualesquiera dos conjuntos A y B, pero nos interesa más adelante aplicarlo para el caso de números reales, ¿verdad? Porque es lo que va a generar el plano cartesiano. Aquí traigo un ejemplo. A tiene los elementos 2, 3, 5 y B tiene los elementos 1 y 7. Nos piden obtener A cruz B y B cruz A. El producto cartesiano de A con B y de B con A. Entonces, por ejemplo, para A cruz B, recuerden que tenemos que formar todas las parejas que sean posibles de la forma A, B. Así que comenzamos con el primer elemento, por ejemplo, es 2. Entonces será 2,1, 2,7. Ya terminé con 2, ahora voy con 3, 3,1 y 3,7. ¿Okay? Después con 5, 5,1 y 5,7. ¿Okay? Ahí están las parejas que se forman de esta manera. Y ahora B cruz A. B cruz A, ahora toma el primer elemento, debe ser elemento de B. Y el segundo de A. Entonces el primero sería 1,2. Luego el mismo 1, pero ahora con 3. Y luego el mismo 1, pero ahora con 5. ¿Okay? 1,2, 1,3, 1,5 y lo mismo con 7. ¿Okay? 7,2, 7,3 y 7,5 en ese orden. Por eso es importante recordar que no es lo mismo A cruz B que B cruz A. En general, algunos productos cartesianos sí arrojan los mismos pares, pero no todos. Entonces, en general no es lo mismo. Lo que no importa, eso sí no importa, es la forma en cómo colocamos esa lista de pares. Por ejemplo, B cruz A se puede cambiar en orden, pero se tienen todos los elementos, los mismos que se tenían originalmente. Voy a colocar aquí algunas flechas para que identifiquen. Por ejemplo, 1,2 lo tenemos aquí. 1,3 también está. 1,5 ahí está. 7,2 aquí está. 7,3 y 7,5. Ahí está. Están todos. Eso es importante recordarlo. No, en la propia pareja sí es importante el orden, pero ya en la lista del conjunto, pues ahí no importa. Claro que siempre se recomienda, sobre todo al principio, pues ir en orden como para identificar bien
todos los pares. Bueno, ahora veamos la misma definición de función, pero ahora en términos del producto cartesiano. Nuevamente comenzamos con dos conjuntos A y B. Entonces, una función f de A a B, eso ya lo sabíamos, o sea que se denotaba así, escrita como f de A a B, es un subconjunto, o sea, los elementos de f, o sea, todo el conjunto que comprende f, dice que es un subconjunto de el producto cartesiano de A con B, A cruz B, que satisface que para cada A en el conjunto A existe un único B en el conjunto B, tal que A, B está en F. Lo que nos quiere decir esta definición básicamente es que los elementos del producto, es decir, de la función F, se encuentran dentro del producto cartesiano, siempre y cuando, nuevamente, esa correspondencia sea única. ¿Okay? A está en A, dice, para cada A, el elemento de A, existe un único número B en B tal que esa pareja pertenece a la función F. Entonces, es una forma de abordarlo a partir del producto cartesiano. Dos conceptos que serán importantes para las funciones, dominio y codominio. Esta última palabra, codominio, bueno, la vamos a definir o la vamos a entender en el contexto, pero no necesariamente es la que tendrá mayor uso ya en la práctica. Es mucho más común que se use el concepto de imagen porque es más útil que el de codominio. Pero bueno, vamos a entender a qué se refiere el codominio. El conjunto A, del cual ya hablábamos en otra definición por ahí de René Benítez, lo llamó X a ese conjunto, pero se puede llamar de otras formas también, se llama dominio. Ese es el dominio de la función. Nos dice cuáles son los elementos que la función f envía. Y el conjunto B, a donde son enviados, se llama codominio de f. Por ejemplo, aquí tenemos el dominio y el codominio, que es este segundo conjunto. Otro caso por acá, el de la asignación de edades. Este es el conjunto dominio, el grupo de personas, y los números a donde son enviados, o incluso los números reales completos podrían formar el codominio. Solamente el codominio nos habla de qué especie de conjunto estamos hablando. Puede ser, por ejemplo, aquí todos los números reales, aunque sabemos que esta asignación, como ya lo habíamos mencionado, pues es de números naturales, pero los reales pues también engloban a estos anteriores. Bueno, entonces nos dice lo siguiente, si la pareja A, B está en F, recordemos que A, B es parte del producto cruz de A con B. Si este elemento está en la función F, el elemento B que pertenece al conjunto B se llama la imagen de A, que es un elemento de A. Por ejemplo, observen este diagrama. Alfa es parte de la imagen porque proviene de una asignación. Beta es parte de la imagen. Delta es parte de la imagen porque de hecho tiene pues aquí más de una asignación, no importa con que tenga una. Pero gamma no es parte de la imagen porque no tiene ninguna correspondencia con los elementos del primer conjunto. En conjunto sí puedo llamarlo codominio, pero no es imagen. Las imágenes son solamente estos elementos que tienen correspondencia. En el caso de las edades, al conjunto de los números reales lo puedo llamar codominio, pero no es todo el conjunto de los reales imagen. ¿Por qué? Pues porque hay elementos que no tienen ninguna asignación.
Por ejemplo, 20.5 no tiene esa, bueno, entendiendo que el concepto de edad pues lo damos solamente en números enteros, ¿no? Estamos como bajo esa definición. Aquí el 20.5 no tiene ninguna asignación, entonces ese no sería imagen de esta función. Solamente aquellos elementos que tengan una asignación. De hecho, para este caso en particular hay 1, 2, 3, hay 4 números reales que forman la imagen de esta función. Entonces, eso es importante. Hay que notar la diferencia entre un codominio, que es en general más amplio, que puede contener elementos que no tengan ninguna asignación de la función, a imagen. En la imagen sí es indispensable que ese número tenga una asignación, ¿verdad? O sea, que más bien que número X haya sido o A haya sido enviado hacia este elemento. ¿Okay? Entonces, B es un elemento de B mayúscula, que es el codominio. Se llama la imagen de A y se escribe como B igual a F de A. Entonces, esta es una forma de notar a las funciones muy, muy convenientes. Entonces, elemento lo llamamos F de A. ¿Okay? O A de A a B. Esta es como que otra forma de notarlo, pero lo más común es usar esta F de A. Una función también es llamada un mapeo o una transformación. ¿Cuándo entenderemos que dos funciones son iguales? Se tienen que cumplir algunas condiciones para decir que dos funciones son iguales. Entonces vamos a suponer que hay dos funciones, una es f y la otra es g. La primera función va de A a B y la segunda función va de otros dos conjuntos. Aquí se me fue la flechita. Va de otros dos conjuntos A' y B'. ¿Okay? Son otros dos conjuntos, pues en general diferentes, pero no sabemos si tienen relación con AB, pero simplemente los he llamado A' y B'. ¿Okay? Las dos funciones f y g serán iguales si se cumple cada una, bueno, de hecho las tres condiciones que vemos aquí. Primero, que A es igual a A', ¿okay? Que el dominio es el mismo. Segundo, que B, o sea, el codominio, también es igual. Y que f de A es igual a g de A para cada elemento que pertenezca al conjunto dominio. ¿Okay? Entonces, si los conjuntos dominios son iguales y la regla de correspondencia es la misma, de tal forma que a A siempre la envíe a f de A, que es el mismo g de A, entonces las dos funciones son diferentes. Esta segunda restricción, honestamente, podría modificarse si originalmente B y B' no son iguales, pero se cumplen las condiciones 1 y 3, sería posible modificar a ese conjunto B, ya sea B o a B', de tal forma que coincidan. Y podría modificarse a través de la imagen. ¿Okay? Entonces, si hay elementos que sobran, los podemos quitar para dejar únicamente los elementos que están en la imagen y así podríamos tener dos funciones iguales. Bien, veamos ahora el siguiente concepto, como les mencioné, relacionado a función, que es la gráfica. La gráfica de una función es una curva en el plano XY. Ya hemos visto la definición de plano cartesiano y pues estos puntos que se construyen a partir de X con su correspondencia. Aquí ya estamos hablando específicamente de funciones que van de los números reales a los números reales o de subconjuntos de R. Vamos a dejar un poco de lado esta parte ya general de funciones y vamos a concentrarnos en gráficas, perdón, en funciones que se conocen como funciones reales de variable real. Vean que aquí hay dos
dos frases en donde se habla de real. O sea, función real significa que el resultado de la función es un número real. Recuerden que en funciones tenemos dos conjuntos. Pues cuando decimos funciones reales, significa que este segundo conjunto es un número real. O sea, que la asignación es tal que a estos elementos los asigna al conjunto de los números reales. Y después cuando decimos de variable real, bueno, entonces ahí nos dice que provienen de un número real. Ajá. Ok, entonces son, como decía, funciones reales, porque dan un número real, de variable real. Vamos a concentrarnos en este tipo de funciones por ahora. ¿Okay? A, o sea, el primer conjunto, pues es un subconjunto de los reales. Y, bueno, sí, solo sí, la siguiente. ¿A qué vamos a llamar curva o gráfica de una función? Primero, pues tiene que ser una curva en el plano cartesiano. Y se debe de cumplir una característica importante para saber si esa curva pertenece a la gráfica de una función, que se conoce como la prueba de la recta vertical. Si ustedes tienen si ven la representación de una curva en el plano, una curva cualquiera, y quieren saber si esa curva pertenece o viene de una función, o sea, es la gráfica de una función, entonces lo que tienen que hacer es trazar líneas verticales como si fuera el eje X, pero bueno, estas líneas serán paralelas al eje Y, perdón, paralelas al eje Y. Y si hay alguna de estas líneas en donde se interseque con la curva en más de un punto, pues eso ya violaría la definición de función. Así es que cada vertical debe de tocar al menos, perdón, no al menos, cuando mucho en un punto, máximo en un punto. Y entonces así podemos decir que se trata de una gráfica de una función. De otra forma, podría ser una relación, pero no una función. ¿Okay? Entonces, si esta condición se satisface, el dominio A de la función f es el conjunto de puntos a que pertenecen a R, o sea, todos estos aquí, tales que la línea vertical pues pasa por A e interseca esa curva. Aquí la definición está muy, muy centrada sobre cuando tenemos una curva y queremos determinar si es si proviene de una función, si es la gráfica de una función. Generalmente en la clase lo que vamos a hacer es, a partir de la función ya de la forma analítica, construir la gráfica de la función. Pero aún así es importante entender esa característica de las gráficas de funciones, ¿verdad? Es la prueba de la recta vertical. Ahora, vamos a este otro concepto que es fundamental para el estudio de las funciones, que es el concepto de imagen. Ya veíamos por ahí estos elementos que fueron asignados y que llamamos una imagen. Y creo que con este diagrama vamos a comprender mejor el concepto de imagen o rango también se suele llamar rango, aunque pues yo generalmente uso imagen. Bien, vamos primero a este esquema. Aquí se encuentra un primer conjunto A, que es el dominio de esta función f. Los elementos de A son enviados al conjunto B a través de la asignación específica f. ¿Okay? Vean, por ejemplo, acá hay 3 elementos que son enviados al mismo elemento en B
Y después hay otros que son enviados a distintos elementos. Bueno, todo este conjunto B se conoce como codominio. Lo habíamos mencionado antes. Todo pertenece al codominio. Ahora, veamos específicamente aquellos que tienen una asignación, que fueron resultado de la asignación F. Entonces aquí está el primer elemento. No los etiqueté, creo que eso habría ayudado. Pero bueno, no los etiqueté, los voy a estar señalando. Vean, aquí está el primer elemento. Es parte de la imagen, ya habíamos definido ese significado. Vean este otro elemento, digamos el cuarto, también es parte de la imagen. Luego el quinto también es parte de la imagen. ¿De acuerdo? Bueno, los elementos que conforman, donde, bueno, cada uno de ellos es imagen, conforman un conjunto y ese conjunto se conoce también como el conjunto imagen. Pero cuando hay elementos en el segundo conjunto que no pertenecen a la imagen, entonces a ese conjunto lo llamamos codominio, como en este caso. Veamos ahora la definición de imagen. Primero, una función f que va de A a B para identificar cuáles son los dos conjuntos. Sea f una función, el conjunto imagen de f o rango de f es el conjunto, ven aquí está denotado, imagen de f, es el conjunto que contiene B, que pertenece a B, vean este es el segundo, tales que A, B, el par A, B está en la función. El par A, B está en la función f. Entonces, por ejemplo, si nosotros usáramos el conjunto que estoy señalando para formar un par, pues no pertenece a f, ¿verdad? Es entonces importante enfatizar. La imagen de f es un subconjunto del conjunto B, que pues lo podemos llamar codominio. Contradominio a veces lo llaman. Pero ya su uso no es tan frecuente. Más adelante, como decía, estaremos más interesados en la imagen. Y este otro diagrama es también muy ilustrativo porque nos da esa idea de cómo el codominio se puede, digamos, acortar para que queden únicamente los elementos imagen. Entonces, aquí está el conjunto A, la regla de correspondencia, y vemos que este conjunto concentra únicamente los elementos imagen, pero el codominio es más amplio, el codominio es todo. Y esta porción del codominio es el conjunto imagen. ¿Okay? Bien, bueno, les voy a pedir que lean esta lámina un minutito. Traigo aquí un poquito de texto en exceso, pero bueno, quisiera pedirles un par de minutos para que lo lean, ¿ok? Bien, pues para determinar la imagen de una función, por cierto, aquí me faltó una E. Sobre todo hablando ya de la parte de la gráfica, se aconseja hacer como una especie de barrido a través de una recta. Pero en este caso, bueno, vamos a ponerlo en práctica. Ya lo leyeron. Vamos ahora a ponerlo aquí en práctica. Por cierto, creo que... Okay. Bien. Vamos primero a identificar en esta gráfica, solamente en este intervalo donde nos menciona el dominio. Entonces aquí está el plano, aquí están los ejes coordenados X y Y.
hay un intervalo que, bueno, no se mencionan cuáles son los límites, pero simplemente vean esta línea que está señalada por A, se refiere a todos los valores X que son parte del dominio. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar un par de rectas para que sea un poquito más fácil ahí identificar, más o menos ahí. Este es como nuestro límite en los valores de X. ¿Okay? Este es el primer valor y este es el último valor de X. ¿Okay? Estas rectas verticales nos dicen cuáles son los elementos de X que son parte del dominio. No necesariamente todo el dominio debe venir así en un intervalo. Podría ocurrir que el dominio fuese una unión de distintos intervalos o incluso que ni siquiera pudiésemos formar intervalos, que a lo mejor el dominio es el conjunto de los números naturales. No vamos a formar intervalos, pero bueno, en este caso es un intervalo. Ahora, voy a colocar rectas horizontales de tal manera que encuentre el valor más pequeño de la gráfica. Ajá. Ahí lo voy a... Este es el valor horizontal, es la recta horizontal, ajá, que voy a hacer, digamos, como barrer. Ajá, voy a hacer ese barrido de tal manera que los valores de Y que vaya tocando aquí, vean que se interseca aquí con el eje Y, ajá, me van a ir diciendo cuál es ese conjunto de los números reales que forman la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí sí hay puntos donde esta recta horizontal interseca con el eje Y. Sigo haciendo el barrido y siempre encuentro al menos un punto. Sigo haciendo el barrido, aquí hay un punto. Sigo haciendo el barrido. Y llego hasta acá. Entonces, este espectro, digamos, de números reales en forma, bueno, en el eje Y, me va a decir cuál es la imagen para este intervalo, por supuesto. Creo que aquí voy a colocar el eje Y un poquito más amplio. Ya moví este. Ahí está. Okay. Como la función aquí no se corta, digamos, o sea, no tiene como algunos brincos, ¿no? O sea, regiones donde haya que desprender el lápiz del papel para continuar dibujando la gráfica. Pues si ustedes hacen ese barrido, verán que cada punto de este intervalo que estoy señalando en el eje Y pertenece a la imagen de esa función. Así que de forma horizontal se encuentra el dominio y de forma vertical se encuentra la imagen. Voy a colocar aquí este intervalo y el intervalo de números reales comprendido aquí en este conjunto en morado es justamente la imagen. ¿Okay? Dominio e imagen. Entonces todos los elementos de este conjunto X son enviados a algún número real dentro de este intervalo. Bueno, aquí lo describo con algunas frases. Por ejemplo, dice el conjunto de puntos, el conjunto imagen de F es el conjunto de puntos sobre el eje Y, tal que la línea horizontal, esta azul que yo hice como con ese barrido, ajá, tal que la línea horizontal
a través del punto interseca la gráfica de f cuando menos en un punto. Fíjense que hay algunos casos en donde la interseca más de una vez, pero con una vez que lo interseque es suficiente. Vean, aquí sigue intersecando. Si yo me paso hacia este borde que grafiqué, ahí ya no interseca. ¿Okay? Entonces, ahí ya no es parte de la gráfica de esa función. Algunos otros casos, por ejemplo, el inciso A que ven aquí nos muestra la gráfica de una curva, pero esta curva no es la gráfica de una función. ¿Y cómo lo sabemos? Con la prueba de la recta vertical, que lo mencionamos por ahí antes. Trazamos una recta vertical y hacemos ese barrido a lo largo de toda la curva. Si en algún punto esa recta toca a la gráfica de esa curva más de una vez, eso significa que no es la gráfica de una función. De hecho, en este caso, pues hay muchos más valores de x para los cuales ocurre lo mismo. ¿Por qué viola la definición de función? Recordemos que la definición dice a cada elemento x del conjunto dominio le corresponde uno y solo uno. Si vemos el caso que se ilustra aquí a este valor de x, le corresponde un x y otro más. Ajá. Así que, pues eso ya viola la definición de función. Entonces, esta curva no es la gráfica de una función. De una relación entre x y y, sí, seguramente, pero no una función. Veamos esta otra. Tracemos estas rectas verticales y hagamos el barrido en todo el intervalo del dominio, bueno, al menos en el que tenemos en la gráfica aquí. Entonces, cuando ustedes hagan este recorrido, cuando vayan barriendo en todo este intervalo, verán que la gráfica toca cuando mucho en un punto, pero nunca toca en dos, ni en más. ¿Okay? Entonces vean cómo ahí interseca, pero solo lo hace en un punto de la gráfica. ¿Okay? Esta es la gráfica de una función. Y vean esta otra, veamos si cumple con la misma condición. Tomo la misma recta vertical y hago ese barrido. Vean que toca aquí en un punto, toca en un punto y aquí ya no hay ningún punto en donde toque, pero finalmente no viola la definición. Sigue, aquí vuelve a tocar y sigue. Entonces, en todo el recorrido, interseca a esta gráfica cuando mucho en un punto. ¿Okay? Eso significa que sí es la gráfica de una función. Aunque hay algunos puntos que no tienen correspondencia. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que no son parte del dominio de la función, ¿verdad? Los elementos que están entre de 1 a 2 abierto no son parte del dominio de la función, por eso no les corresponde ningún punto en la gráfica. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta en estos ejemplos o en lo que hemos mencionado. Bueno, vamos ahora a ver algunos modelos de funciones que son pues importantes para comenzar también a relacionar algo que hemos visto antes con pues ya el concepto de función, específicamente de gráfica. Vamos a ver modelos básicos y comenzaremos definitivamente con la función que se conoce como la función identidad. La forma analítica de esta función es la siguiente: f de x igual a x. ¿Qué significa esto? Que a cada x le asigna el mismo número x. Recordemos que de todas las funciones que pues ya hemos mencionado, las que estamos ya trabajando ahora para estos conceptos son
funciones reales de variable real. Como ya en el contexto se entiende que nos vamos a referir a esto, simplemente las llamaremos funciones. Lo primero fueron como los preliminares, ¿verdad? Para introducir la definición, pero ahora vamos ya a concentrarnos en funciones de este tipo, aunque simplemente las llamemos funciones. Bueno, esta primera función toma un elemento X, que es un número real, y lo envía al mismo número X, que es otro número real. Por supuesto, cada uno se encuentra en los dos conjuntos A y B, pero la asignación se vería más o menos de esta forma. La voy a representar aquí. Cada uno de estos conjuntos es subconjunto de los números reales. En este caso, supongamos que van de R a R, todo el conjunto R. Por ejemplo, en este conjunto R tenemos al número 1. Entonces, a través de esta asignación, el número 1 es enviado al mismo número 1 a través de la función identidad. Y así a cada número real X lo envía al mismo número real X. ¿Ok? Está. Entonces, la asignación va de esta forma. ¿Qué pares tendríamos en el conjunto, en el producto cartesiano? De hecho, que son elementos de la función f. Pues tendríamos, por ejemplo, al 1,1. Tendríamos al 1.5, 1.5. Estos son ejemplos porque, por supuesto, hay una infinidad de números. Tendremos el número pi enviado al mismo número pi. Así que todos estos pares de números ordenados los podemos localizar en el plano cartesiano y veremos que se construye esta curva que, bueno, de hecho es una línea recta. Y si se dan cuenta, esta línea recta pasa por 0,0, al 0 lo va a enviar al mismo 0, al 1, lo pueden ver aquí, lo ha enviado al mismo 1, podemos ver aquí que esta recta pasa por el punto 1,1, entonces al número 1 lo envía al número 1, pero así hay una infinidad más, ¿no? Este es solamente un ejemplo, pero podrían localizar al 2,2, al 1.7,1.7, entonces eso al graficar todos los puntos que vamos construyendo, veremos que pues esta recta es ese resultado, ¿verdad? La función identidad. Esta otra función que es f de x igual a x cuadrado. ¿Qué es lo que toma? Pues igual números reales y los envía a su cuadrado. Vamos a hacer un diagrama semejante al de arriba, pero ahora para el caso de x cuadrada. Por ejemplo, al número 3, la función f, ¿a qué número lo va a enviar? 9. Al 9, ajá, muy bien, envía al número 9. Al menos 2, ¿a qué ¿Al número? 4? A 4, ajá, muy bien, al número 4. Y así sucesivamente. A cada elemento X lo envía a su cuadrado. Entonces, en este caso, aunque podemos escribir, bueno, el dominio definitivamente pues es todo el conjunto de los números reales, salvo que nos interese acotar ese dominio, también se puede hacer, ¿no? A lo mejor no es de nuestro interés usar números
no sé, cualquiera, negativos o positivos. Eso ya depende de lo que uno haga con esa función, ¿no? Entonces el dominio, pero en general, pues son números reales. ¿Y a dónde los vamos a enviar? Todo este conjunto de números puede ser considerada como R, ese sería el codominio, aunque también se podría acotar como a los reales positivos o unión en cero, por supuesto, ¿no? Si aquí tenemos en R tenemos el cero. Si se deja así, no está mal. Y ya después nos concentramos en la imagen, ¿ok? Entonces, en este caso, R es el codominio. Vean que aquí, entonces, a cada elemento le vamos a asignar su cuadrado. Por ejemplo, al 1 se envía al mismo número 1, su cuadrado es el mismo, pero al 2 se va a enviar al número 4. Ahí está. Entonces se va a construir ese punto. 1,1, 2,4, de tal manera que el primer número pues, representa el elemento en el dominio y el segundo su imagen. Y es así como vamos construyendo cada elemento de la gráfica de esta función f. Ustedes grafican más, así como lo hacían antes pues en sus cursos, a lo mejor en secundaria, hacíamos este tipo de gráficas y eran muy ilustrativas porque simplemente siguiendo esa regla de correspondencia que nos daban, podíamos construir o tener idea, ¿verdad?, de cómo era la gráfica de la función. ¿Okay? Bueno, veamos algunos otros modelos. Este es f de x igual a x cúbica, la función cúbica, que asigna a un elemento su cubo. Por ejemplo, al 1 lo envía al 1, pero al 2, ¿a dónde lo envía? Al 16. Al 8, ¿no? 2 por 2, 4 por 2, 8. 8, ¿no? Al 8. 8. ¿Cierto? Al 3, ¿a dónde lo enviaría? 27. Al El 27. 27. De hecho, en esta gráfica que está de 1 a 1, no se ve ni siquiera la imagen de 2, ¿verdad? Está más arriba, pero bueno, podemos ver el de 1,1. Por ahí está. 0,0, etcétera. En este caso, si el número es negativo, o sea, si el x es negativo, su cubo es negativo. Así que vemos cómo la gráfica ahora se extiende hacia en el tercer cuadrante, en donde los dos valores, tanto x como y, son negativos. Aquí no tenemos combinaciones de negativo positivo, por ejemplo. Entonces, o los dos son positivos, x y y, o los dos son negativos, ¿no? La gráfica no está ni en el segundo ni en el cuarto cuadrante. Bien, este otro número, la raíz cuadrada de x, son números de los cuales se puede extraer su raíz cuadrada. ¿Qué tipo de números x podrían ser parte del dominio de esta función? Todos los positivos. Solamente los positivos. Entonces, fíjense que ya hemos restringido ese conjunto de reales solamente al grupo de los números positivos. Y unión el 0. El 0 también puede ser parte del dominio. Raíz cuadrada de 0 es 0. Vean que el resultado también será un número positivo. Bueno, por la forma en que tiene la raíz cuadrada, aquí no hay ningún factor negativo. Así es que será un número positivo. Por ejemplo, raíz cuadrada de 1, pues es 1. Raíz cuadrada de 4, aquí vemos. Vamos a colocar aquí algunos puntos. 1,1. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y así. Entonces vamos construyendo esas parejas de números que son parte del producto cartesiano, pero no son todo el producto cartesiano de R con R. Solamente son aquellos en donde el primer valor pues pertenezca al dominio y el segundo a la imagen. Muy bien.
Veamos esta otra función que es el valor absoluto de x. Ya hemos definido anteriormente el valor absoluto de x, lo hicimos por ahí de forma analítica. Recuerden que el dominio de esta función pues es todo el conjunto de los reales y lo definimos como, bueno, a partir de dos intervalos. El primero que va de 0 a infinito, entonces dijimos que el valor absoluto de x es el mismo x si x es mayor o igual a 0. Pero será menos x si x es un número negativo, por ejemplo. Entonces recuerden que el valor absoluto de x es igual a x si x es mayor o igual a 0. Pero será menos x si x es menor que 0. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3. ¿En dónde se encuentra menos 3? ¿En cuál de estos dos intervalos? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. En el segundo. Este es el valor de x. X vale menos 3. ¿Cómo nos dice la definición que es su valor absoluto? Dice es menos el número x. El número x es menos 3. Así que el valor absoluto de menos 3 es 3 positivo. Así es. Los valores que den como resultado esta función siempre serán valores positivos. Vean que la gráfica coincide entonces con esa idea. En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, los valores de la segunda coordenada, de estos puntos, son positivos. Entonces el valor absoluto estará únicamente en estos dos cuadrantes. ¿Puede tomar cualquier número real y procesarlo la función? Sí. Eso significa que su dominio pues, son todos los reales. Siempre que pensemos en el dominio, hagamos esa reflexión. ¿Qué números puede procesar la función? Por ejemplo, en la raíz cuadrada me decían solo positivos. Muy bien. Entonces ya descartamos elementos, bueno, unión en 0. Descartamos elementos que no puede procesar la función. Es decir, que, por ejemplo, para estas funciones reales, a lo mejor al intentar procesarla no nos da un número real. Ya tendríamos necesidad de usar números complejos. Entonces, no, vamos a decir, no la puede procesar en los reales. Ese elemento no es parte del dominio. Raíz cuadrada de menos 3, por ejemplo. No nos da como resultado un real. Así es que en otro contexto, a lo mejor si ampliamos ya nuestro conjunto dominio o imagen, o codominio, podría ocurrir, ¿no? A lo mejor si hablamos de funciones de variable real, perdón, funciones complejas, y ahí ya se aceptan otro tipo de números, ¿ok? Esa función podría tener cabida, pero aquí no. Lo que se genera es entonces un par de rectas que forman como esta V. Entonces son dos rectas porque fíjense, la primera dice es como f de x igual a x, que es esta parte de los positivos, y la segunda f de x igual a menos x, que es esta otra recta, ¿ok? Pero cada una de ellas, solamente, de cada una se toma una porción, digamos. La primera de menos infinito hasta 0 abierto y de la segunda de 0 cerrado hasta infinito. Hay otra función que por acá he traído, la función 1 sobre x. ¿Qué tipo de números x no es posible sustituir en esta fracción? ¿Cuáles son aquellos valores x que no podrían sustituir en esta fracción? El 0. El 0. Eso significa que el 0 no es parte del dominio. Entonces, el dominio de esta función involucra a todos los reales excepto el 0. Hay distintas formas de escribir ese enunciado. Podríamos decir que el dominio de f consiste de el intervalo de menos infinito hasta 0 abierto, unión
de cero abierto hasta infinito. ¿Ok? Observen que esto ya nos deja al cero fuera del conjunto dominio. Otra forma de representarlo es usando notación de conjuntos, por ejemplo, los reales, excepto, o sea, menos un solo elemento que es el conjunto, el elemento cero. También se usa el símbolo de, como para números, así, puede ser menos R. O podemos hacerlo como de forma extensiva, X en R, tal que ya no ocupo ahí, tal que X es diferente de 0. Esa sería otra forma de representar. Entonces tenemos distintas opciones. La gráfica de la función, bueno, el bosquejo, lo ven aquí. Mientras más X se acerque a 0, esta fracción se va a hacer mucho más grande en valor absoluto. Más adelante ustedes verán los conceptos de límite por la izquierda y por la derecha, pero digamos que si se acerca a 0 por valores positivos, la función se hace muy, muy grande, o sea, los valores que dan como resultado se hacen muy grandes también, pero positivos. Y si se acerca por números muy, muy cercanos a 0, pero negativos, la función se va como hacia los menos, pero en valor absoluto muy grande, ¿no? Como hacia menos infinito. En cambio, cuando X es muy grande, por ejemplo, si ustedes hacen 1 entre 10,000, 1 entre 50,000, etcétera, la fracción se va a hacer muy pequeñita. Vean cómo la gráfica va tendiendo hacia 0, o sea, en su altura. Y eso pues ya nos deja ver ese comportamiento. Cuando X se hace muy grande, este valor de Y se hace pequeñito y la altura de ese punto que pertenezca a la gráfica va a ser pequeño. Bueno, otros ejemplos que vamos a ver con detalle en nuestra clase de geometría y trigonometría son estas dos funciones, función seno y función coseno. Vean que pues vamos a definir allá el dominio, la imagen de estas dos funciones y también vamos a hacer gráficas. Sin embargo, es bien importante que acá aprendamos algunos conceptos que serán de gran ayuda para hacer, por ejemplo, transformaciones de funciones y graficar funciones a partir de funciones base que nos permitan graficar ya no punto a punto, sino pues con esas transformaciones vamos a ver el efecto que tiene, por ejemplo, cuando X cambia por X más A o cuando a toda la función se le suman cierto número de unidades o se restan. ¿Okay? Entonces, esto lo veremos más adelante. Pero bueno, aquí la escala que conviene usar para el eje horizontal X, pues es una escala en términos de pi. Y esa es, digamos, un poco la diferencia con las anteriores. Otros conceptos también importantes para funciones son los conceptos de inyectividad, suprayectividad y biyectividad. Los que más creo que, digamos, no es que sean más relevantes, pero el término de suprayectiva, cuando una función no lo cumple, se podría hacer que lo cumpliera haciendo algunos cambios ahí al conjunto B. Por eso es que ese no es como, digamos, tan preocupante, ¿no? A veces el de inyectividad sí, porque ese es el que, digamos, no se puede modificar para que la función cumpla con algunas condiciones. Estos conceptos son importantes para definir otro más, que ya no vamos a trabajar, que es el concepto de función inversa. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer bueno, acá no les traje la definición, pero ok, les platico
rápidamente. Las funciones como, vamos a regresar a un diagrama. Creo que no traigo ninguna de... Bueno, vamos a borrar el ejemplo del arroz. Y ahora sí. Observen que en esta regla de correspondencia, cada artículo, vamos a suponer solamente para el ejemplo que requiero, el concepto más bien, vamos a suponer que el conjunto de artículos solamente contiene estos 4 elementos, nada más. Y el conjunto de precios, pues también son 4. Y como pueden ver, son distintos. Entonces, ninguno de los artículos coincide con el precio. A este tipo de funciones se les conoce como funciones inyectivas o 1 a 1. Eso significa que para elementos diferentes, sus imágenes son también diferentes. A diferencia de la función que observan aquí, donde hay elementos diferentes, como Juan y Estela, que tienen la misma imagen. Esta es una función no inyectiva, porque a pesar de que hay elementos diferentes, tienen algunos imágenes iguales. No todos, pero al menos con uno que haya, con un par de ellos que coincidan en su imagen, esa función es no inyectiva. Entonces, las funciones inyectivas siempre se verán con esas correspondencias como la que mencionábamos, donde no llegan a este conjunto más de una línea, ¿ok? A este segundo conjunto imagen solamente llegaría a cada elemento una línea, cuando mucho. Bueno, esas son las funciones inyectivas o 1 a 1. Ahora veamos el siguiente concepto, que es el concepto de suprayectividad. Y también, bueno, para ello es más factible un diagrama como el que vemos aquí. Las funciones... no, no. Bueno, podría servir. Las funciones como la que vemos aquí, donde el conjunto codominio tiene al menos un elemento que no es parte de la imagen, se dice que no son suprayectivas. Es decir, para que una función sea suprayectiva, se requiere que el conjunto codominio esté restringido solamente a la imagen. Y si una función no lo cumple, se podría redefinir, entre comillas, de tal manera que este segundo conjunto solamente contemple a las puras imágenes. Por eso es que digo que el concepto de suprayectividad no es como tan preocupante para cuando se requiera, porque sin cambiar la naturaleza de la función, si yo requiero que esta función sea suprayectiva, lo único que hago es que al conjunto B, a este conjunto codominio, le quito gamma. Bueno, aquí me faltó de hecho gamma. Le quito gamma. Ajá. El conjunto B contiene 4 elementos, pero si yo le quito gamma, ya no es B, pero es únicamente la imagen. Y eso me genera una función suprayectiva. Entonces, para que sea suprayectiva, no debe haber nada más que las imágenes ahí. Por ejemplo, esta otra función no es suprayectiva porque hay elementos en B que no son parte de la imagen. Pero si yo se los quito, cambiando el conjunto B, sin cambiar la naturaleza de F, porque las correspondencias seguirían siendo las mismas, convierto a la función en suprayectiva si le quito estos elementos que están en flecha azul. ¿Okay? Bueno, cuando una función cumple las dos condiciones, que es inyectiva y suprayectiva, se dice entonces que es biyectiva. Y las funciones biyectivas tienen algo que se conoce como
la inversa. Pero bueno, ahora no vamos a abordar el tema de la inversa, solamente abordaremos el concepto eh, de inyectividad y bueno, la otra, suprayectividad. Ok, veamos ahora a cada una de estas gráficas. Primero, en cada una de ellas nos indican cuál es A. Recuerden que A representa el dominio y B representa el codominio. Nosotros tenemos que decir si esa función definida así, bueno, nos muestra solamente la gráfica, es inyectiva, es suprayectiva, es biyectiva. ¿Ok? Solamente viendo estos dos intervalos y la gráfica. Yo lo voy a hacer con la primera función y ustedes me ayudan con las demás. Bueno, primero observo el intervalo dominio. Vean que coincide con el ancho, llamémosle así, de la gráfica, porque la gráfica no va más allá de este intervalo que es A, que es el dominio. Ahí está. Y para saber si la gráfica es inyectiva, vamos a usar, antes cuando hablamos del concepto de función, decíamos, si yo quiero saber si una curva es la gráfica de una función, trazo rectas verticales. Si toca en más de un punto, en alguna de la parte de la gráfica, ya no es función. Bueno, para inyectividad yo puedo hacer una prueba semejante, pero ahora lo hago con una recta horizontal. Ya que sé que es una función, es la gráfica de una función, uso rectas horizontales. Y si estas rectas horizontales tocan en más de un punto, o sea, cuando yo hago el barrido en toda la gráfica, entonces la función no es inyectiva, porque pues violaría esa definición, ¿verdad? De que para distintos X hay distintas imágenes, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver qué función de las que yo mencioné antes no es inyectiva. Por ejemplo, esta. Es la gráfica de una función X cuadrada. Ya lo habíamos mencionado. Pero si trazo una recta horizontal, encuentro que, por ejemplo, para el número 1, vamos a hacerlo aquí con este 1, para 1 y para menos 1, las imágenes son la misma. ¿Cuál es la imagen? El número 1. Sus cuadrados son el mismo. Entonces aquí hay dos valores de X diferentes que tienen la misma imagen, que es el número 1. Esta función es claramente no inyectiva. Y así podemos hacer la prueba de la recta horizontal para otras funciones. Ajá. Para la que estamos investigando, si vemos estas rectas horizontales, a través de toda la gráfica solamente tocan en un solo punto. Eso significa que la función sí es inyectiva. Entonces vamos a ponerle aquí. Esa característica es inyectiva. Ok. Ahora, para saber si la función es suprayectiva, veamos si en el conjunto B, que es el conjunto codominio, hay algunos elementos que no estén asignados a algún X. Por ejemplo, estos que yo tengo aquí en el eje Y, donde se interseca con esta recta horizontal, pues sí tienen su correspondiente imagen, ¿verdad? Es decir, son parte de la imagen. Voy recorriendo y pues aquí sí interseca. Voy recorriendo y aquí ya encuentro valores de B, que son valores del codominio, que no pertenecen a la gráfica, es decir, no tienen ninguna asignación. Vean, aquí hay más. Todos los que están a partir de este valor de B, más o menos ahí. Y hasta acá. Toda esa porción de valores de B
no tiene, o sea, no forma parte de las imágenes. Ajá, pueden ver que la gráfica quedó ya arriba. Eso significa que nuestro conjunto B es más o menos como el que vemos aquí, que el B es más grande que la imagen. La imagen está aquí y hay elementos que no pertenecen a la imagen y que están en el codominio. Eso significa que la función no es suprayectiva, es inyectiva y le vamos a poner no suprayectiva. Para ser biyectiva necesita cumplir las dos, por lo tanto será no biyectiva. ¿Ok? Bueno, ahora ustedes intenten por favor con los siguientes casos. B, C y D, ¿de acuerdo? Y comentamos, bueno, estamos ya casi por terminar. Okay, lo pueden hacer como una actividad extra clase, por favor. Les voy a dejar ahí en las notas. Entonces, ustedes identifiquen de B, esta es C y D. ¿Cuáles de ellas son inyectivas, suprayectivas, biyectivas? Y escriban algo parecido aquí. Si es inyectiva, si es suprayectiva o no. Y también lo mismo con la biyectividad. Acuérdense que para ser biyectiva deben cumplirse las dos condiciones. Profesora, Sí, bueno, perdón, ya me adelanté. Entonces, para que sea la única biyectiva sería la C. así es. Porque aquí el conjunto imagen es exactamente B. Y además la función, si tú trazas rectas horizontales, verás que solamente toca en un punto, por lo tanto es inyectiva. Y en efecto, toda la imagen está concentrada únicamente en B. Aunque en este caso, sí. Suprayectiva, sí. Aquí hay otra suprayectiva, pero no es inyectiva. Entonces no cumple la biyectividad. No es biyectiva. Ujú, por esta porción, esta es una recta horizontal. Sí, pero en esta sí. Ujú. Bien, pues les voy a, de hecho aquí las tengo juntas y en las notas las verán cada una por separado. Ajá, ahí pueden identificarlas y terminen por favor esta otra también el mismo ejercicio, ¿ok? Determinen cuáles son inyectivas. Bueno, es algo semejante, no es exactamente, pero semejante. ¿Cuáles son inyectivas? ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Esta asignación extra clase va a colocar algún lugar donde subirla o solamente la hacemos y ya? Sí, la hace. No voy a colocar un lugar donde subirla. ¿Qué les parece si mañana al inicio de la clase me platican sus resultados? Ok. Ujú. Sale, gracias. No, a ustedes, cuídense.